placer en nuestras vidas ¿Qué cosa? en estos tiempos tan convulsionados. El placer. El placer, fíjate. ¿Qué tipo de placer? ¿Cuántos tipos de placer hay? Mira qué buena pregunta, y de eso vamos a conversar ¿Qué dice la con ley? la doctora en filosofía del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, de la USACH, y autora del libro Sobre el Placer. Bienvenida, Valentina Bulo, quien Hola, va a lanzar Valentina. hoy jueves a las 19 horas junto a Hola. Diana Aurenque, también académica de la USACH, Claudia Gutiérrez, directora de filosofía de la Universidad de Chile, y Aicha Mesina, directora de filosofía de la UDP. Su libro entonces Sobre el Placer, en transmisión vía YouTube en el canal de la Mesa de Trabajo Feminista Desde el Umbral. Hola, Vale, ¿cómo estás? Perdón esta familiaridad, Hola. pero nosotras nos conocemos un poquito. En altas circunstancias. No. Circunstancias. Buscando el placer. A propósito de placer, placer. Sí. Placentera. Cuando tu hijo o hija salen de cuarto medio, es un placer, voy a decir. Yo creo que eso es más un alivio que un placer. Pero bueno. Oye, Bueno, qué interesante. Oye, Valentina, sin querer forzar tanto la tesis, digamos, ¿no? Pero tomando en cuenta los tiempos que vivimos y tomando en cuenta más cuáles son los grandes temas o los temas que nosotros conversamos habitualmente en el programa, se ha insistido mucho en lo contrario, que es una época de tensión, de estrés, qué sé yo, de incluso de ser acentuados temas como de salud mental, fragilidad de aquello, pero quizás hay otros que también ven en época de crisis oportunidades, aunque suena un poco ciútico decirlo, o quizás también el placer de sentir que hay un empoderamiento nuevo y ganas de poder, y convicciones también que uno puede salir a defender con más claridad. ¿Se puede entender aquello también como una forma de placer? Sí, además yo creo que lo que hoy día necesitamos es buscar experiencias de placer, porque de alguna manera si yo tengo una experiencia de placer, con eso puedo como expandir la mirada. Cuando yo no tengo experiencia de placer alguna, me quedo como los caballos con tapadera en los ojos y veo cortito, digamos. Entonces, hoy más que nunca, además, pensar en un placer también en términos políticos, pensar en una sociedad que disfrute más. Entonces, también en términos de lucha política, uno puede pensar en experiencias de placer que nos aúnen como comunidades. Por ejemplo, yo la noche del 25 de octubre, que estaba con estas dos personas que tuve ahí, a quien tuve el placer en algún momento de conocer, yo sentí placer. Sentí Yo alegría, también, sentí placer, alegría, como- sí. Porque uno también convengamos, y perdona lo doméstico de mi pregunta, aclaración, pero se ha instalado la idea de que cuando uno dice placer, es casi como la lectura más o menos inmediata, obvia, es como el placer sexual, la satisfacción, ¿no? Claro, pero evidentemente el placer, que también no lo vamos a dejar afuera, por lo menos ahora. Pero digo, ya que estamos, quizás la primera pregunta sería precisamente hablar de eso. ¿Qué entendemos? ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo deberíamos entender de mejor manera el concepto de placer? O sea, el placer es una experiencia primero corporal, es algo que uno siente. Hasta los monjes que están meditando y tienen un estado de contemplación, es un tipo de placer corporal también. O un matemático que siente el placer de hacer una fórmula o de contemplar un conocimiento, también es un placer corporal. Y la característica, por lo menos una de las que a mí me gusta, es que tiene una especie de sentido de distensión o dilatación. Por ejemplo, incluso en el placer sexual hay dilatación de los poros, de la garganta, hay una especie, lo contrario sería cuando uno tiene miedo y está ahí con la garganta apretada, está ahí todo apretujado, digamos, todo tenso. El placer es una experiencia de relajo en ese sentido, de relajo corporal. Y como de expansión también, ¿no? De expansión, de expansión, exactamente. De hecho, en el libro digo que de alguna manera hay un poco de infinito en cada experiencia de placer. A mí me encanta Dale. Es que aquí hay una frase que tú dijiste en una entrevista que diste en The Clinic que me gusta mucho. Dice, creo que este modelo capitalista nos enseña que no es posible tener una sociedad en donde disfrutemos. Y yo creo que lo que debemos hacer es justamente desear una sociedad más placentera. Y justo estábamos hablando antes de este tema del 10% y cómo Briones insiste en que la gente se gastó el 10% y no lo necesitaba. Y es como...
Pucha, a veces sí lo necesitábamos, a lo mejor darse un placer, no sé, un viaje, ir a comer algo rico, quedarse una noche fuera de tu casa, en otro lugar. Hay placeres que también nos merecemos, porque si no vamos a estar todo el tiempo pensando en hacer, cómo mantenernos, gastar la plata y qué sé yo, y la vida se transforma en un loop de ir a trabajar y volver, hacer el aseo y no sé. ¿Y puedo sumar un poquito más a eso? Por supuesto, ahondar en eso. ¿Puedo sumar un poquito lo que dice la Alejandra? Porque también está la idea instalada, respecto a lo que dice ella, cuando uno se quiere dar un gustito, darse espacio para el placer, porque también está la idea instalada de que vivimos en una sociedad donde solo unos pocos pueden disfrutar la vida, claro, de manera placentera. Que el placer es una cuestión política, ante todo, porque de alguna manera uno tiene el derecho a desear una sociedad donde nosotros podamos tener las condiciones para disfrutar, porque resulta que aquí, como ustedes están diciendo, las condiciones mínimas para poder disfrutar están dadas, no voy a decir 3 comunas, pero están dadas en un porcentaje bastante mínimo, aunque no solo tiene que ver con las platas, sí tiene que ver con el poder disfrutar algunos gustitos pequeños, no estar angustiado porque tengo una deuda. O sea, imaginen la cantidad de angustia que genera el estar endeudado. Y con eso vivimos todos. Entonces, claro. Yo, tengo derecho a pelear por una vida en la que yo no tenga deuda, por ejemplo. Oye, ni siquiera estoy hablando de comprarme un auto. ¿Sabes qué me pasa? Otra cosa también, que encuentro que este tema es fascinante, porque aunque uno podría pensar de que es forzado instalarlo en la discusión país, yo encuentro que se da naturalmente. También yo tengo la sensación de que hay un placer que se ha ido como haciendo explícito respecto del que menos tiene, pero que pareciera poder disfrutar mejor lo poco que tiene, ¿no? Yo sé que puede ser una idea que sea un poco gruesa, esta idea de que el dinero no garantiza la felicidad o lo que tú quieras, digamos, ¿no? Pero también había una suerte de orgullo del que menos tiene, decir, aquí estoy, este soy yo, esta es mi identidad, así visto, así me peino, así es en mi barrio, así hablo yo, ¿no? Y eso también genera, cuando hay un reconocimiento a eso, y no un castigo, eso también da algo de placer, ¿o no? Sí, se puede disfrutar con poco, pero con poco, pues no con nada, ¿cachai? Esa es la cuestión. Hay un mínimo. Hay un mínimo, hay un... Entonces yo puedo decir, no, me gustan las cosas sencillas y esto y lo otro, pero un mínimo, o sea, no tener angustias mayores y tener capacidad para tener la comida, eso es lo mínimo. Pero eso estamos hablando de los derechos sociales básicos. Pero aprovechando la Constitución, ¿cachai? La Constitución tiene que ser capaz de generar condiciones para que disfrutar. Me refería más bien, Valentina, asumiendo que lo que dices tú, claro, es obvio, o sea, claro, lo mínimo, no nada, pero me refería como al placer también de sentirse reconocido, ¿no? Porque en el fondo, no sé, el castigo eterno al cabro que habla mal, a la chiquilla que viste de tal manera, a quienes viven en ciertos barrios, al que tienen color de piel, al que se viste de cierto modo, siento que eso también emergió con fuerza en el contexto del estallido social, ¿no? Como también, también es nuestra ciudad, nosotros también existimos, ¿no? Y hay un placer en ese reconocimiento, ¿no? ¿Tú crees que es real o estoy forzando mucho y mejor me voy y los dejo hablando ustedes? Les dejo el placer de no seguir escuchándome. Una placentera justamente de que aparecieron todas estas diferencias y aparecieron siendo parte. Yo creo que hay una parte muy gozosa del estallido, los que fueron a las grandes marchas pudieron ver que era una cuestión placentera. Sí. Y ese placer tenía que ver con lo que estás diciendo tú, es decir, disfrutar la diferencia. Y está la gente distinta, justamente no era homogéneo, no había banderas de partidos políticos, era una cuestión absolutamente de singularidad que estaban todas juntas. Quiero preguntarte, Valentina, 2 cosas, si tú me permites. Una es, ¿por qué hace este libro y qué busca? Y segundo, los contrarios al placer o los enemigos del placer, y si la ansiedad está como enemiga o contraria al placer, porque uno podría decir, no, la tristeza, no, pero
sea un poquito más fino. La ansiedad, por ejemplo, que es un fenómeno muy común en estos días, me gusta. yo supongo que es contrario o que inhibe el placer. Me gustaría hacerte esas dos preguntas. Sí, mira, primero lo contrario, la gracia del placer es que uno tiene la capacidad de estar aquí, ¿cachai? Más que, o disfrutar el presente no es tan exacto, es la capacidad de poder estar en un lugar determinado y de poder como pensar en él. Y la ansiedad, ¿qué es lo que hace? Me tira para el futuro. Entonces, lo que está haciendo la ansiedad es que me proyecta un mal futuro. Chuta, me van a despedir. Chuta, va a pasar esto otro. Entonces me amputa completamente la capacidad de disfrutar un momento y de disfrutar el estar, por ejemplo, ahora con ustedes conversando. Sí, me acordé cuando mis últimas vacaciones fueron cuando tenía todo el atado que me iban a echar, po. Y yo sabía que me iban a echar y fue tan difícil poder disfrutar. Estaba en una ciudad rica, barata, con amigos cariñosos y no me costaba mucho disfrutar de ese momento, tratar de abstraerme de lo que iba a pasar. Tienes muchísima razón. Y la gente nos está escribiendo mucho, ¿ah? Dice Gloria Galvez en YouTube. Sí, hay re pocas instancias de placer en estos momentos. Graciela Carrizo dice, después del 10% aumentaron las ventas de cama. Mira si no se necesita el placer de descansar bien. Descansar bien. Mauricio, no seas mal pensado, por Dios. Marcela Menay dice... No es mal pensado, es bien pensado. La gente también necesita... También, de todas maneras. Estupendo. Marcela Minay dice, yo quiero salir aunque sea 2 días con mis hijos. Hace años que no puedo ir al mar. Mira qué placer sentarse en la playa y mirar el mar. Yo comparto 100%. Yo también. Cris Yo Conce, también sacan los ejemplos, son cuestiones súper sencillas. eso es lo lindo, una cama. Una cama, salir a pasear con los Claro. niños, ir a ver el mar. Carito Urquiza dice, además de no tener plata para el placer, crecimos con el sentimiento culposo que no nos permite vivir este placer sin angustias. Qué buen punto ese. Estoy tan de acuerdo. Carolina Ugarte dice... Yo le preguntaba por el libro mismo, porque me gustaría que si puedes contestarlo, por qué lo hiciste y qué buscas con el libro, porque yo creo que es importante para la gente que lo quiere leer, es decirse, ¿y por qué la Valentina Bulo escribió este libro? ¿Qué quiere lograr? ¿Por qué lo tengo que comprar? ¿Qué interesante tiene para que yo lo compre? Muy bien. Mira, yo trabajo desde que tengo el doctorado, digamos, en los temas de los sentimientos. Y de alguna manera me di cuenta que hablar de los puros sentimientos sin hablar del cuerpo no se puede. Siempre hablar de un sentimiento tiene que ver con una cuestión corporal. Y de ahí surgió esta idea, parte de una colección de la editorial Síntesis, de hacer libros sobre cada uno de los sentimientos. Ah, Y a mí me invitaron, qué choro. fue bueno porque me dijeron, ¿cuál sentimiento quieres? Voy a estar no sé cuánto rato escribiendo esta cuestión, no me voy a meter con la angustia, no me voy a meter, tiene que ser una cuestión así como, y dije, ya, pues placer. Además yo había trabajado y hacía unas clases en Valdivia en esa época sobre placer, entonces tenía material y todo. Y fue bueno porque es bien, aunque se parezca raro, es bien poco trabajado, sobre todo en el lado de la filosofía. Y además hay un montón de resistencia porque a la gente como que le molesta a veces que uno hable de placer porque te dicen, oye, pero en la violencia, y uno dice, sí, hay violencia, pero déjame pensar en el placer un ratito, que sea, o sea, un poquito. ¿Y la violencia te puede provocar placer? Sí, pues, Sí, absolutamente. Hay un capítulo ahí dedicado al Marqués de Sade y a Ságer Masoja, así que ahí... ¿Tenéis que tener un poquito la cabeza, tenéis que estar un poquito enfermo para que la no violencia creo, te no. cause placer. Estás hablando de otro tipo de violencia. Sí, sí, no, hay hartos tipos de violencia, pero está el placer sádico, Claro. está el placer que tiene grados de perversión, pero puede llegar a ser perverso porque justamente tú me preguntabas por el opuesto al placer no es el dolor. ¿Cuál es? ¿Cuál es el opuesto al placer? Es el miedo, que puede ser lo que decían de la ansiedad, y el aburrimiento es el otro. Esos son dos opuestos del placer. El aburrimiento, eso Ansiedad pasa. y aburrimiento. Qué interesante. Wow. Valentina, Interesante eso. me quedó la duda, ¿es el placer un sentimiento o es más bien una... Es un sentimiento y es una sensación. Pensaba yo que era una sensación.
¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Lo que ¿Por qué pasa, es ambas cosas? igual lo fuerzo un poco, porque también, por ejemplo, uno dice, no, uno puede hablar del sentimiento de la felicidad, pero eso es muy abstracto. Entonces yo creo que uno puede elevar el placer a ese nivel de lo que uno está hablando, un sentimiento. Un sentimiento, la gracia que tiene es que, ¿cómo decirlo? Me hace ver el mundo de una determinada manera. Entonces me hace que yo vea cosas y que no ve otras cosas, yo no las vea. Por ejemplo, si yo tengo odio, puedo ir manejando y no veo el poste de luz. Sencillamente hay algo que no me aparece en mi experiencia. Entonces como que cada sentimiento me abre y me cierra determinadas ventanas del mundo. Claro. Y el placer es una de ellas, po. El placer me da la posibilidad de justamente encontrar un poquito de infinito en una taza de café, en ir al mar, en salir con los niños. Eso se convierte en una experiencia. Mira lo que dice Carolina Ugarte. Me parece súper, esto dice, este tema creo que es en gran parte el trasfondo de la frase, hasta que valga la pena vivir. Sí. Claro. Y tiene tanta razón, ¿no? Qué bonito lo que ella dice. Y sobre todo cuando estábamos todos con esa frase, cuando tú decías esto de las grandes marchas, para mí me provocaba un placer estar en la misma sintonía con personas diversas, porque tú hablabas de la diversidad. Y sí, pero además sintonizar con todas esas personas. Todos estábamos buscando hacer un mundo mejor. Y esa sensación es hermosa, no sé. Sí, y también me pasa con este programa a veces. Mira, Rosa Binet dice, verlos a ustedes y su programa es un gran placer, chiquillos. Cómo nos ayudan. Y ser la voz del 80% es un placer, dice pero también. hacerlo, este programa no es ningún placer. Javier Barriga. Una tortura. Sobre todo este caballero candidato que está ahí al lado, con cara de niño bueno. Dice, tiempo de ocio. Mira qué importante esto también, dice Javier Barriga. Tiempo de ocio, tiempo de calidad con la familia, con los hijos. Que no sea inconstitucional tratar y sentirse feliz. Tener el placer de sentirse libre. Saludos. El otro día estaba leyendo sobre las primeras constituciones, sobre los derechos humanos, y muchas de las constituciones tenían la palabra felicidad. ¿Estás proponiendo un ministerio del placer? Yo puedo ser de la felicidad. Me propongo de la felicidad. Yo trabajo aquí en un pensador que se llama Fourier. ¿Ya? Y él habla de crear un estado utópico que se llama armonía, donde el placer sea asunto de estado. O sea, sería como el Ministerio del Interior. ¿Un ministerio del placer? Y una cuestión que se llama la gastrosofía. Me gustó. Que tiene que ver con el placer de la economía. Entonces, este ministerio regula el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, todos los otros están todos tratando de hacer que haya más placer en comer. Y hay otro de los placeres lúbricos, que ¿para qué les explico en qué consisten los placeres lúbricos? Ese me gustó. Pero nada, es una utopía, eso es una utopía. Y pone, el placer es asunto de Estado. Buscar un mundo utópico, a veces como que cuando a mí me pasa que de repente estamos en estas discusiones y te dicen que eres un poco inocente, que seguir buscando un mundo mejor es como parte de una utopía, ¿no? Madura, claro, no es posible en el fondo, ¿no? Y quizás eso no es real, no sé, como que me gusta creer todavía en esas utopías, por decirlo de alguna manera. Incluso me provoca placer pensar que podría ser, que hay una posibilidad de que se pueda concretar. No es tan descabellado, creo yo, ¿no, Valentina? Es que si no, no me muevo. Yo tengo que, de alguna manera, ensanchar lo posible. Me acordé de la frase, en la medida de lo posible, bueno, en la medida de lo posible, ensancharlo, como un elástico y ensancharlo. Y el sentido utópico tiene que ver con eso. Bueno, en ese caso sería en la medida de lo imposible, ¿no? Exactamente. Hay una frase del media francesa que pidamos lo imposible o la posibilidad de pedir lo imposible, una frase así. No es, seamos realistas, pidamos lo imposible. Esa es la frase de mayo del 68 en Francia. Eso, sí. Mayo del 68. Sí. Me parece muy similar a lo que en algún momento me pareció que cuando estábamos en esa primavera de 2019, estábamos en esa primavera del 68. Era como una cosa... Me pasó eso, me pasó que por eso sentí ese placer de salir a la calle y escuchar a la gente, escuchar los cacerolazos. Bueno, porque convengamos más que el concepto de la primavera es potente. Uno se pregunta, ¿por qué pasó esto en primavera también? Porque más allá de la alergia y las polillas,
es una época de, digo, donde suceden cosas, ¿no? ¿Condiciona eso? Mira la pregunta que te voy a hacer. Te acuerdo que la última Pero pregunta mira, que la voy- primavera árabe, la primavera de tengan en Praga. Sí, Porque no, tiene pero- placer de época de saber- primavera. pero es muy forzado. ¿Te No, aseguro- no es forzado. Te aseguro que no he Placer consumido, no he consumido nada. Nada de lo que consumen ellos dos, nada. Nada. no, Estoy solo. pero es una relación con el mundo entero, entonces ¿cómo no va a ser con los árboles, con las polillas mismas? Pero digo, El ¿por qué placer, despertamos? ¿Por qué despertamos en primavera? Que hay Muchas- menos frío, porque No, las cosas pero empiezan a eso no- florecer. pero Eso no, es, pues. no, abandona tu pragmatismo PUC. Estoy hablando de una cosa más inspirada. ¿Por qué en primavera surgen tantas ganas, tantas cosas? Porque hay Claro, la luz, Surgen tantas Hay emociones luz. también. y la luz de la primavera es una cosa espectacular, digamos, porque tiene un brillo. La luz de la primavera es hermosa. La del otoño también, pero en la primavera un brillo. Entonces eso, Es más estamos más brillante. iluminados. Claro. Estamos más iluminados. Parece que sí, ¿no? Voy a seguir leyendo algunos comentarios. ver. Javier Barriga Oye, hay dice, comentarios. sí, pues tiempo Muy de bien. ocio, Te tiempo de evangelizan. calidad con la con la familia, Valentina Bulo. con los hijos, que no sea inconstitucional tratar y sentir felicidad, tener el placer de sentirse libre. Galletas de la Nona dice, compré un lujo con el 10%, ventiladores para mis hijos para que no se hacen de calor. Di Guevara dice, Mira tú. domina todavía la influencia del cristianismo que es contrario al placer y al ocio. Mira qué Epa, ¿quién interesante, dijo ¿ah? eso? Di Guevara, Macasti dice, Lo dijo somos, Dios, pues, bueno. No, somos una eso no sociedad es cierto. tan cuestionada y ¿Cómo que no? cuestionadora que vivimos el placer con culpa de todo disfrute. Creo que Oye. ambos se unen un poco. Y Juan Eduardo Méndez dice, una pregunta para la invitada que ya creo que la contestamos. ¿Sería muy descabellado plantear en la nueva constitución un ministerio de la felicidad? Mira, ya lo dijo ministerio Valentina del que placer. no. Pero sí, Ministerio del esa cosa como siempre hablamos, sobre todo las mujeres, yo creo, Daniel, en eso, de la culpabilidad cristiana, que nos hacen sentir por sentir placer, y sobre todo ahí hacemos referencia al placer sexual, porque como que en el fondo el cristianismo te ubicaba en esta cuestión de que tú no podías sentir placer, ¿no? Oye, Que perdóname. Uno estabas cabro para- chico hombre. No, pero es que lo que pasa es que eso te es mastu- cierto, Perdón. pero yo creo que eso ha sido abandonado. O sea, Daniel. no es por vicio ni por fornicio, sino por traer un hijo a tu servicio. Ahí nomás podías tirar. Claro, pero eso ya cambió. Bueno, pero si estamos hablando de eso, pues, no es por vicio ni por fornicio, así lo dice en el rey. Oye, Fornicio. El rey pasmado, en la cosas más película, ¿no? domésticas. Cabros chicos, 11, 12 años. La idea de que había alguien que te estaba mirando lo que estabas haciendo en el baño si te estabas tocando, francamente. Por eso, pero eso ya, pues esa es culpa, visión ya ha se cambiado. culpa. El placer sexual. ¿Ha cambiado el tema esa es que, visión, Sí. crees el tema es que tú? tenían un doble Esa estándar visión, estupendo los yo estoy de curitas. acuerdo contigo que Porque era dentro así. de la iglesia hacían lo que querían. Queda un Yo montón. estoy de Valentina, acuerdo que esa visión existía. Y hay un sector que la mantiene. Pero hay Creo otros por que han otra cambiado mucho. razón, estamos en una sociedad en que, por ejemplo, cada vez tenemos más restricciones, por ejemplo, a tocar, ahora estamos en pandemia. Esa cuestión tiene consecuencias graves. Que yo, no sé, pues yo tengo abrazo a mi hija. ¿A cuánta gente han abrazado en los últimos no sé cuántos meses? Claro, Esa cuestión creen que a uno no le hace nada. Totalmente. totalmente, algo debe provocar, ¿no? Estamos viviendo- ¿Sabes qué me estamos provocó? viviendo Yo abrazaba el tiempo a mi de la almohada, televisión mucho. manda. Y eso es gravísimo. Maya, yo no ¿Sabes sé qué? si vamos a abrazarnos en fiesta, pero eso uno tiene que asumir las consecuencias de esa atrofia. Yo lo que Dime. más he abrazado es mi almohada. Ayer me pasó algo Pandemia. curioso. Están pasando Ayer me cosas pasó con algo ella, de hecho. curioso. ¿Qué te pasó, Daniel Stingo? ¿Qué te pasó? Ayer me abrazó Julio César Rodríguez. Y yo no sabía si abrazarlo o no porque estamos en pandemia. Claro. Ah, Pero parece él- que quería salir oh, arrancando. No, yo soy amigo de Julio César. Qué bueno. Y él con mucho cariño, con mucho afecto, porque él siempre hemos tenido siempre mucho cariño de que trabajamos juntos en la radio Bio Bio y después trabajamos juntos en televisión. Sí, entonces yo fui a su programa, que sale hoy día, entre paréntesis, en la noche. Y voy como candidato. Y no, si pero me la- abrazó. Pasa la hizo y entero, si fue- quería hacerlo. por eso, pues. Ah, total, este programa en un cuarto mío, así que da lo mismo. Y ¿sabéis que me pareció algo como extraño? Porque hace mucho tiempo que yo no abrazaba a personas no cercanas a mi familia, digamos, súper cercanas. O sea, mi señora, mis hijos, y para y contar si no he abrazado ni a mi mamá, que le he estado con ella, pero no he abrazado. Ha sido extraño, digamos.
Y Julio César con un sentimiento muy bonito, como de amistad, así como de abrazo nomás. Y dije, bueno, sí, pues ya, total, aquí hay una cuestión como de arriesgarse, y le pregunté, me dijo, no hemos tenido problemas con nadie en términos del COVID, pero fue una sensación porque hace mucho tiempo yo soy bueno para abrazar a mis amigos en general. Sí, pues tú eres como de no cariñoso, eres cariñoso. Claro, cariñoso. Sí. Oye, mira qué buena esta pregunta también que nos hacen, porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Abrazar a alguien es un placer personal, ¿no es cierto? Pero Valeria Kiebuch me pregunta, ¿cómo podemos gestionar el placer colectivo sin sacrificar a otros? Mira la pregunta interesante, me pareció. Yo estaba pensando mientras hablaban, porque también está todo el tema del consentimiento, y que también tiene que ver con el tocar. Y el consentimiento recién es el primer grado, porque el consentimiento puede ser forzado. Uno puede decir sí y no querer. Entonces, nosotros siempre hablamos de que se pida consentimiento para cualquier tocar, digamos, y recién es el mínimo, porque hay grados más profundos, y el grado más profundo de tocarse tiene que ver justamente con el deseo y con el placer. Porque, por ejemplo, y nosotras que hemos estado ahí con adolescentes en colegio y en ese ambiente, yo me acuerdo de las reuniones de apoderados en que lo único que hablaban del sexo era de miedo, y unos penes con una enfermedad de no sé cuánto, y esto y lo otro, y al final lo que a uno le está enseñando a la gente es a tener miedo. Y cuando uno no tiene la experiencia de placer, por ejemplo, pensando en un adolescente, ¿cómo vas a saber si quiere o no quiere tener relaciones sexuales, por ejemplo? Es súper interesante y tiene mucho que ver con las funas. Exactamente, me ayuda a saber si yo quiero o no quiero. Porque hay veces que uno no sabe si quiere o no quiere, entonces no dice que no. Claro. Estoy pensando en un nivel previo al no consentimiento, un estrato más profundo. Entonces, sin una experiencia de placer, no puedo saber si quiero en ese sentido. Claro, me parece súper interesante y tiene mucho que ver con esta ola como de funas que se dio en un momento, ¿no es cierto? Como que se habla muy poco sobre el consentimiento y sobre el placer. Y por eso, bueno, estábamos pidiendo una educación sexual integral, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la afectividad también. Y el respeto al otro también tiene que ver con la afectividad, con querer al otro, ¿no? Y hacer feliz a otro también te puede dar placer. Yo creo que también tiene que ver con eso, por ejemplo, todo ese tejido social que se ha ido reconstruyendo. También nos da placer saber que somos una sociedad más solidaria, ¿no es cierto? Como que esa sensación de que si me voy a caer, hay otras y otros que sí me van a rescatar. No sé, eso también a mí me provoca placer. Sí. El placer en sí mismo es una especie de apoyo. Es como, incluso al comer algo rico, es como que uno es una experiencia que descansa y se apoya en un momento determinado. Y con mayor razón es un apoyo con otros, digamos. Por lo tanto, está súper, es absolutamente eso. Mira, la gente dice, la decadente con brillo, los educados en colegios religiosos y ese crecer con la culpa como sombra y persecutor de lo que cada uno considere como felicidad y que para el parámetro dogmático de fe es pecado, nos formó a fuego. Te amo, Valpo dice, mis hijos y sus logros, un buen disco de música, desempeñarme bien en mi profesión, ayudar a un abuelito a cruzar la calle, escuchar a periodistas profesionales como en su programa, eso me da placer. Alguna de las cosas que le dan placer a quienes nos están escuchando en este momento, y me encanta que se hayan conectado tan bien con este tema, Valentina. Oye, sí. Sobre todo, perdón, en esta época, o sea, necesitamos acudir a estas experiencias de placer. Es una cuestión también de sobrevivencia. Hay ejemplos, por ejemplo, de la época de la dictadura, de ejemplos de gente torturada en campos de concentración, donde sobrevive gracias acudir a experiencias de placer mínimas, porque las condiciones son, esas sí que son menos que nada, sino que son completamente contrarias. Pero uno acude a una experiencia de placer, por más pequeña que sea, y de ahí agarra toda la existencia. Y estos tiempos difíciles yo creo que necesitamos tener ese impulso. Como ese grupo de teatro que se formó en un campo de concentración acá en Chile, me acuerdo que también contaban cómo les ayudó a salir
de estar en esa situación tan horrible, ¿no? Justamente. Interesantísimo. Mira, mi placer y el de muchos es pedalear en bicicleta tranquilos, sin miedo a morir. No más ciclistas muertos, dice Robin K-Pop. Mañana vamos a conversar con ciclistas. Sabemos lo que está pasando. Hay muchos ciclistas que han fallecido, es cierto. Y salir a andar un rato en bicicleta, pucha, que te puede dar placer también. Muy buena. Y también tengo el miedo de que no llegue a destino, digamos, así que sí, completamente compartido. Con nuestros hijos, ¿para qué te digo? Sí. Constituyente Condimentada pregunta, ¿hay alguna diferencia entre el agrado y el placer? ¿Es distinguible, por ejemplo, entre el disfrute con algo otro, el disfrute con alguien otro? ¿Me importa la diferencia entre el consumo y la relación entre personas? Dice. Buena pregunta. Está re bueno. Hay un montón de matices y distintos autores dan distintos acentos. Pero el agrado tiende a ser más puntual y el placer uno lo puede pensar en una manera como más expandida, como más integral, como que estoy involucrada yo entera en esto. ¿Cuál era la otra? Porque dijo más cosas que estaban re buenas. Estaban re buenas. A ver, la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre ¿con algo otro o con alguien? Claro, ¿con algún otro o con alguien? Eso. Sí. Bueno, mi libro es medio hippie, así al chancho. Y entonces hay una especie. Un libro del placer. Por favor, obvio que era medio hippie. Como que lo escucharía escuchando algún rock y con otro tipo de estímulo placentero. Ya. No, pero de alguna manera igualar las relaciones entre las cosas y lo humano. Pero por supuesto uno no puede negar que no es lo mismo un placer con una taza de café que un placer de una conversación, digamos. Claro. Pero yo diría, más que porque tienen estratos distintos de alguien o algo, es porque singularmente son distintos. Y el consumo, esas personas que de repente sienten placer por ir a comprarse algo, ¿hay una diferencia? ¿Es un falso placer? Eso, ¿será ese un falso placer? ¿Puede haber falsos placeres? Es una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta y mientras escribí el libro oscilaba porque uno se puede poner moralín. Y yo me empiezo a hablar de es falso. Ay, no, esto no es verdadero placer. Esto sí que es verdadero. Claro. Entonces yo traté de evitar esa moralina. El castigo del placer de otro. También me interesaba hacer una crítica al sistema capitalista en términos de consumo. Entonces, yo creo que más que hablar de que el consumo es un falso placer, es que no se puede agotar en el consumo. Sí. El placer tiene que ser siempre variado. Voy a seguir con mi autor Regalón Fourier, y en la variación está el mayor placer, porque uno como que ensancha el mundo entero. Perfecto. Y uno no puede aferrarse a un tipo de vínculo, ni siquiera a una persona, sino a expandir los vínculos de placer con las cosas y con las personas. Oye, Valentina, el consumo chiquitito, digamos. Tú estás haciendo clases en la Universidad Abierta de Recoleta gracias a un convenio que tiene la USACH con la Universidad Abierta de Recoleta, que también, a veces estudiar también puede ser un placer. A mí por lo menos seré un poco nerd, pero me pasa. Y dice que a veces siento placer en el estudio. Ay, pues también uno tiene que tener espacio para reconocerse. Yo a veces me he comprado cosas y siento placer por comprarlas. Sí, no pues yo también, por eso te Cuando digo. me compro un disco, estoy gastando plata, si la cuestión no me o un regala. libro y uno lo abre así. O de repente una pilcha también, o una zapatilla, no tengo idea, de repente alguna cuestión, un chiche, algo, y te gusta también, y sentí un placer que no es homologable a otro, no sé, digo, pero sincerémonos, tampoco no sé. Es tan elevado y un poco frívolo y sofisticado y a la vez, ¿no? Oye, quiero decirles que en este compromiso que tiene la USACH con la Universidad Abierta de Recoleta, este año se han generado importantes iniciativas con distintas unidades de la universidad. Una de ellas, el curso online Género, Ciudadanía y Diversidad, en conjunto con la Dirección de Género, que alcanzó 1.350 personas inscritas. Otra de ellas, el ciclo Memoria Universitaria UTE, a 50 años de la Universidad Popular, que junto al Archivo Patrimonial contó durante septiembre con foros y documentales abiertos a la ciudadanía. Me parece muy lindo, Valentina, que también tengan esta posibilidad de entregar conocimiento de manera gratuita para todas y todos, ¿verdad?
¿Te da placer? Sí, ¿Te da placer hacer clases? La Universidad de Recoleta era mi deseo frustrado, y así que por fin tengo la oportunidad, estoy feliz haciendo clases ahí. Tengo el módulo 5 encargado de la diversidad y disidencia. Así que estoy ahí. Me encanta, qué buen curso. Con ese tema que además me agrada bastante trabajar, porque justamente el tema de la diferencia, que estábamos hablando antes del placer, pero llevado a la temática del género. Y nada, pues estoy feliz, me encanta. Bueno, qué Súper bueno. bueno también que se puedan asociar las universidades para hacer este tipo de proyectos, porque justamente uno de las necesidades que hay es expandir el placer de conocer. Tal cual. Entonces, abrir un curso para todos los que quieran, a mí me parece que es fundamental y necesario. Qué lindo Muy eso, bien, ¿ah? Como muy de, bien. como de potenciar la idea del placer colectivo, porque también uno como, Sí. como en ese defecto de creer de que se habla de placer solo respecto de lo sexual, también uno tiene que pensar de que es un placer que busca siempre uno. Y eso explica tantas cosas, digamos, ¿no? Hay un placer colectivo, sentir que somos parte de algo. Yo creo que también es lindo o estimulante, ya que estamos hablando de placer, entrar también en esa dimensión del placer, ¿no? Exactamente. Oye, muy interesante esta conversación, Valentina, dice Rubia y de Carreño. A mí me provoca un enorme placer saber que vamos a poder cambiar esta constitución y tengo toda la esperanza en que va a ser mucho mejor, aunque sea la coma que le cambiemos, va a ser mejor. Va a ser más que eso. No Erika se preocupe Goy- que ya murió la otra. Sí, Erika Goikovich dice, no es por vicio ni por fornicio. También está esa frase en Como agua para chocolate, muy buena, es verdad. Paula CJ dice, El rey pasmado, ahí está. placer, hacer el amor en la piscina o en una pradera a campo abierto. Abierta. Mira, se fue con esa, qué Ojo buena. con la presión. Yasna Pamela Álvarez dice, cero culpabilidad en lo sexual. Somos mujeres libres y multiorgásmicas. Mira, También. Yasna ahí. Muy bien, Yasna, te felicito. Maravilloso. Gonzalo Oye, Sancho. Yo también la felicito. ay, ay, ay. Valentina Bulo, ha sido un agrado conversar contigo esta Gracias, mañana. Valentina. Gracias por Un estar placer. en la voz de un placer. No diga un agrado, de un placer. Oye, Muchas mándale gracias. cariño a tu hija. Ya, pues, Oye, igual. Pero recordemos las coordenadas del lanzamiento, po. Sí, de veras, pues hoy día a las Mañana. 19, ¿verdad? No, mañana. Mañana, ya, perdón. Mañana puede, a las 7. Mañana a las 7. ¿Y dónde tienen que conectarse? Ahí lee la página en la página de YouTube, entran a YouTube y se conectan y buscan la cuestión del umbral. ¿Cómo era el nombre entero? Sí, estoy Feminismo buscándolo. del umbral. Discúlpame, yo también lo estoy buscando. Voy para arriba, para arriba, para arriba. Aquí está, a las 19 horas, junto con Diana Aurenque, también académica de la USACH, Claudia Gutiérrez, directora de Filosofía de la Universidad de Chile, y Aicha Mesina, directora de Filosofía de la UDP. La transmisión será vía YouTube en el canal de la Mesa de Trabajo Feminismos desde el Umbral. Feminismos desde el Umbral. Ahí está, para que se conecten. Mañana entonces a las 19 horas para que puedan ahondar aún más en este libro que escribió Valentina Bulo y que va a lanzar ahí con varias de sus colegas y van a conversar sobre filosofía un rato, chiquillos. También puede ser un placer conversar, entretenerse un rato filosofando sobre la vida. Un abrazo, Valentina, muchas Un gracias. abrazo. Chao, Valentina. Que estén Muy bien, muchas gracias, Valentina.